Dios te bendiga, amado hermano, amigo, persona que veas este video, quédate hasta el final. Es un tema para todo mexicano y para todo el mundo, y más para los que estamos creyendo y caminando en la palabra de Dios. La Biblia sí nos habla de política. Es un tema muy importante que tenemos que tocar. Y el tema de hoy es, según la Biblia, ¿cómo deben de ser los gobernantes? ¿Cómo? ¿Qué describe la Biblia? Así que quédate hasta el final, porque la Biblia sí nos habla del carácter, la conducta, la manera y los propósitos de cómo deben de ser los gobernantes. Tan poderoso es este tema que no me quería dejar transmitir en vivo. Lo intenté 4 o 5 veces transmitir antes de este video y se cortaba. No me dejó etiquetar. ¡Wow! El diablo no quiere que escuchen esto, así que quédate hasta el final. Según la Biblia, ¿cómo deben de ser los gobernantes? Vamos a ir paso a paso, así que te invito a que le des like, compartas, porque la gente tiene que saber si México está siendo gobernado como Dios manda o como Dios no manda. Si está champurrado, se está gobernando conforme a Dios, conforme a la justicia, conforme a la voluntad del Padre, o es el diablo que está metido acá, porque hay una guerra espiritual y es evidente. Así que por favor, que hasta el final, porque tú vives en un país donde hay un gobernante. Si eres de otro país que no sea México, Venezuela, tú sabes lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, que no nos vaya a pasar acá en México. Y a los que están allá, que Dios los liberte de ese gobierno que es contrario a la voluntad de Dios. El Salvador es un gran ejemplo, Brasil es un gran ejemplo, así que quédate hasta el final. El Salvador ha logrado lo que nadie había logrado, pero hay que entender por qué. Entonces, vamos a empezar este tema con dos cosas. ¿Quién pone los gobernantes? Hay un pasaje en la Biblia que me dice que Dios pone reyes y quita reyes. Pero hay otro pasaje que dice que los hombres lo hacen, y así que vamos para allá. Mira lo que dice Daniel, capítulo 2 y versículo 21 en la palabra del Señor. Dice así: Él, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces aquí dice que Dios pone reyes y quita reyes. Pero vamos a ver qué dice en Oseas 8:3. Oseas capítulo 8 y versículo 3 dice: Oseas 8:3 dice así. Ahora sí. Gloria a Dios. Israel desechó el bien, enemigo les perseguirá. Ellos, no dice yo, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Ándale. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. O sea, que el hombre muchas veces no tiene la capacidad de establecer, de escoger a alguien correcto para que gobierne su país, su ciudad, su estado. Es importante comprender esto. Por eso hay destrucción en los países, porque a veces la mala aplicación de la democracia trae algo terrible, ¿verdad? Entonces, los gobernantes deberían de ser escogidos por Dios y establecidos por Dios. Pero aquí en Oseas dice que fue el pueblo que escogió reyes, que fue el pueblo que estableció. Como dije al principio, Daniel dice que Dios pone reyes y quita reyes, pero Oseas también dice que los hombres, o sea que suceden las dos cosas. Tanto a veces Dios los pone, como a veces los pone el hombre. ¿Y por qué los pone el hombre? Porque el hombre no busca a Dios para tomar decisiones. Vota por el que le da su sentir, vota porque es de mi partido, vota de esto, del otro. Y aquí no debemos de ser de ningún partido, hermanos.
De ningún partido debe uno pertenecer. Debemos de buscar lo justo, lo recto, lo que agrada a Dios, lo que beneficia al país. Y el que sabe quién va a beneficiar a un país, a un pueblo, y va a establecer criterios, leyes, normas para el beneficio de la obra de Dios, ese es el Señor. Porque uno mira lo que es la apariencia, pero Dios mira el corazón. El profeta Samuel se estaba equivocando y dijo, este es el que va a gobernar. Y no, dijo Dios, no mire su parecer. Y era David el que estaba escogiendo el Señor. Entonces deben ser escogidos por Dios, no debería ser democracia, aunque aquí en México es democracia. Ni del deseo humano, egocéntrico, ni del poder humano, no. Ni de una dictadura, sino teocracia o teocrático. O sea que Dios debería de hacer la obra. Lamentablemente, muchos países no se está tomando en cuenta a Dios para que haya un buen gobierno. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 17. Deuteronomio capítulo 17 dice de la siguiente manera, aleluya. Deuteronomio capítulo 17, vamos para allá, en el nombre del Señor. Deuteronomio 17 y versículo 15. 14 vamos a leer. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Por eso te digo, debe ser teocrático. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, no sea de tus hermanos. Así vamos a detener por mientras. Y vamos a seguir con Deuteronomio. Lo primero es que Dios lo tenía que escoger. Segunda cosa, no extranjero. No extranjero. O sea, debe de ser del país. Porque el que si es de otro lugar, lo que va a amar es otra cosa. Entonces, un gobernante debe de ser de su propio país. Es lo primero que Dios nos revela acá. Escogido por él y que debe ser del mismo país, no un extranjero. Porque cuando alguien es extranjero, quiere sus beneficios, no para su país. No le importa el país porque no es de ahí. ¿Sí me explico? Por eso dice no un extranjero. Deuteronomio 17:15. Entonces en los gobiernos tenemos que fijarnos que no sean extranjeros. Otro punto ahí en el Deuteronomio 17:15, 16 dice, Deuteronomio 17:16, estamos hablando de gobernantes, cómo deben ser. Dice que no debe de acumular riquezas que se conforme a su salario. 17:15. Deuteronomio 17:16 dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Aleluya. Entonces, un gobernante no debe de acumular riquezas para ti, aprovecharse de su poder, de su puesto. No que no pueda llegar a ser rico, pero se invierte su salario en negocios, en empresas, eso es otra cosa. Pero no debe de enriquecerse del pueblo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, nuestros gobiernos aquí en México se han enriquecido del pueblo. ¡Claro! Salinas de Gortari, Peña Nieto, Calderón, todos estos se han enriquecido del pueblo porque el hombre los ha escogido. La democracia, la dictadura y la democracia son malas, compañeras. Debería ser teocracia, que Dios los pusiera, pero como no los pone Dios, porque lamentablemente muchos países no tienen nada que ver con Dios, no invocan a Dios para ver a quién ponen, por quién voto, qué se va a hacer. Hay que buscar la dirección de Dios antes de votar. Antes de decir, yo quiero ¿por qué? Porque me dio una lámina acá.
el problema del pueblo. Por eso mucho, hay un dicho que dice que cada pueblo tiene el gobernante que merece. Porque ellos los escogen. Oseas lo dijo. 8:4. O sea, 8:4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice el Señor. En Daniel dice que él pone rey y quita reyes. ¿Cuándo los pone y los quita? Cuando él lo quiere hacer así, o cuando hay un clamor verdadero de ese país, de ese pueblo que busca a Dios. Entonces Dios pondrá un buen gobernante. Entonces, ¿qué otro punto? Si es hombre, no debe ser mujeriego, para que no se desvíe de hacer el bien de su servicio. Porque si es un hombre mujeriego el que está gobernando, las mujeres le van a pedir, le van a decir, haz esto, haz el otro, y lo van a corromper en vez de que se enfoque en su labor. Deuteronomio 17:17. No tomará para ti muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para así en abundancia. Otra vez habla del oro, porque las mujeres van a querer oro. Entonces, no debe ser mujeriego, y si es mujer, como acá en Claudia Sheinbaum en México, no debe tener muchos hombres. Entonces, ¿por qué? Porque se van a desviar. Porque en la sexualidad, en los sentimentalismos, en las ideas de muchas mujeres, hablándole, ay, si está medio ahí todo apasionado, pues van a hacer que hagan lo que ellas quieren. Entonces un gobernante debe ser íntegro. ¿Qué más? Un gobernante de cualquier país debe tener una Biblia. Debe de tener una Biblia, mis hermanos. Deuteronomio 17:18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Debe tener una Biblia. Y obviamente debe de leerla, ¿no? ¿Para que la va a tener ahí de adorno? Los gobernantes deben de leer la Biblia. Sí, porque Dios les va a pedir cuentas. Y Dios los tiene que llenar en su corazón. Ellos tienen muchas presiones. Y la palabra de Dios les va a dar la calma, el poder de tomar decisiones correctas. Pero como los gobernantes en vez de Biblia se van con el brujo, se van con no sé quién, con los macumbas y con el babalao y con un montón de basura del diablo, por eso están trastornados. Por eso se inclinan al mal, a la codicia. Si tuvieran una Biblia tendrían respeto. Deben de temer a Dios, Deuteronomio 17:19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Si no hay temor de Dios, si no hay respeto a Dios, si no hay honra a Dios en un gobernante, va a ser como le dé su gana. Lo que le convenga a su egocentrismo, a su vanidad. Lo que le convenga a aquellos que lo amenazan, a aquellos que lo presionan. Pero si teme a Dios, no se va a dejar guiar por la presión ni por su propio orgullo. Necesitamos ver si son gobernantes de acuerdo a Dios. Deuteronomio 17:20 dice que no debe de ser altivo. Deuteronomio 17:20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, no se debe sentir mejor que los gobernados. No debe ser un altivo. La altivez es lo que lleva a menospreciar a otros y a tratar como ratas, como animales, como cualquier cosa al pueblo. Por eso no debe de ser altivo. Entonces, cuando tú ves todos estos requisitos y te dices, bueno, en mi gobierno no hay nada de Dios, entonces, lamentablemente ese es el problema. Que no hay temor de Dios en el gobierno de México y en ninguna parte. Entonces vamos a seguir. El tercer punto es Romanos 13:1. Ese le gusta mucho al enemigo.
para manipular, pero ahorita vamos a entenderlo bien. Romanos capítulo 13 y versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí nos está hablando obviamente de someternos, pero ¿en qué momento nos podemos someter y en qué no? Porque muchos nomás se quedan con una parte de la Biblia y la otra parte no. Siempre y cuando las autoridades no se rebelen contra Dios, es decir, que no hagan leyes y cosas que se opongan a la palabra de Dios. Ese es el problema, que hoy quieren censurar la palabra, aplicarla a su manera. Pero mira qué dice la palabra de Dios, iglesia. Eso es para nosotros que creemos en Dios. Hechos 5:26 al 29. Hechos 5:26 al 29. Ténganme paciencia, vamos para allá. Hechos 5:26 al 29 dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, hay que sujetarse a las autoridades, pero antes a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque muchas veces van en contra de Dios, y el gobierno del anticristo va a ser contrario a Dios, y ni modo que te sujetes. Entonces, cuando hay leyes en contra de la voluntad de Dios, la iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios, correr el riesgo. Si los gobernantes no quieren hacer la voluntad de Dios, entonces tenemos que ver. Si estás viendo este video de un inicio, velo del inicio, para que veas cómo Deuteronomio nos dice que deben ser los gobernantes. Aquí en Romanos vemos que nos manda a sujetarnos, pero también Hechos dice que debemos de hacerlo primero a Dios, porque aquí le querían prohibir predicar el evangelio. Vamos a Romanos 13:3. Romanos 13:3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ojo, ¿para qué están los magistrados, los gobernantes, presidentes y demás? No están para infundir el temor al que hace el bien. Predicar la palabra es un bien, porque aparte de que hablamos de la fe en Jesucristo, también hablamos de someternos a las autoridades, hablamos de honrar a los ancianos, hablamos de ayudar a las personas. Estamos haciendo un bien. Entonces, el que predica la palabra hace bien. Hace bien. Se hacen ayudas sociales los que predicamos la palabra cuando podemos. Los verdaderos predicadores, hijos del Señor, que amamos al Señor y queremos hacer su voluntad. Entonces, las autoridades no deben de amedrentar a los que hacen el bien. Al que no sea cristiano también, hay gente que está haciendo el bien. Pero lamentablemente, con las leyes torcidas que están queriendo implementar e implementan, para que uno no le pueda llamar al arrepentimiento a alguien ya. O sea, si le digo yo a un homosexual, tienes que arrepentirte, y hay una ley que me diga, no puedes decirle eso al homosexual, entonces ya no le puedo hacer ese bien al homosexual. ¿Sí me estoy explicando? Te infunden el temor, no puedes hacer eso. Cuando es algo bueno, llamar al arrepentimiento de la persona. Y ahora estamos al revés. Según los magistrados, los gobiernos, los poderes políticos están no para infundir temor al que hace el bien, pero para decir al revés. Seguimos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Sino al malo. Pero acá dicen que abrazos y no balazos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El gobierno está para infundirle temor
al que hace el mal. Pero vuelvo a repetir, AMLO y Claudia Sheinbaum dicen abrazos y no balazos. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Acá abajo dice, y ahorita lo vamos a leer, que para eso se les dio la espada. Está al revés nuestro gobierno, hay que entenderlo de una vez y para siempre. Nos quieren censurar, amados hermanos. Nos quieren censurar. Ya hay están queriendo meter una ley para censurar las redes sociales en la predicación y en muchas cosas. Se quiere quitar la libertad de culto. Estamos en un gobierno. Morena está destruyendo el país y no nos damos cuenta. Y el PRI y el PAN tampoco son buenos. Yo no estoy yendo con ningún partido a Ramazó, ojalá manso. Lo que yo quiero es que analicemos esto y nos demos cuenta si están haciendo la voluntad de Dios o no. Pues no la están haciendo. Y si está dormido el pueblo, ¿qué va a hacer? ¿Quedarse callado? No, hermanos. Los gobernantes deben de reconocer la labor de los que hacen el bien. Pero pasa al revés. Pasa al revés. Mira lo que dice aquí. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero aquí pasa al revés. Hubo un Colosio que mataron. Quiso hacer el bien. Un Colosio que mataron, quiso hacer el bien. Y apenas un Carlos Manso quiso hacer el bien y lo mataron. Él pedía ayuda a que Claudia Sheinbaum, el gobierno principal de la República Mexicana, le ayudara con el narco, con el crimen organizado, con los sicarios, con los cobracotas. Pero nadie le ayudó. Se supone que están para reconocer al que es el bien. Es lo que dice la palabra. Entonces, yo estoy hablando cómo debe ser un gobernante conforme a la Biblia, conforme a Dios. Lamentablemente no lo tenemos en México. Allá en Salvador sí hay uno. Nayib Bukele, él está haciendo la voluntad de Dios. Él sí está haciendo la voluntad de Dios, amado. Y pareciera ser que Brasil, según me dijeron por ahí, me di cuenta por ahí en un video, está siguiendo el plan Bukele. Aleluya. Ojalá México aprenda de eso. Y ojalá prospere Brasil, porque eso va a ser un impacto. Si Brasil logra reducir su criminalidad con el plan Bukele, eso va a ser un impacto, va a ser un ejemplo de que sí se puede. Y ya no van a estar hablando, es que allá Bukele es como Guerrero, nada más, como el estado de Guerrero en México, por eso lo logró. No. Brasil es mucho más grande en territorio que México. Y si Brasil logra establecer orden, sabrá México que no va a poder excusarse. Y sabrán los otros países que sí se puede, que el gobierno tiene el poder. Porque Dios se lo dio. Ahorita vamos a leerlo. Dios le dio autoridad para portar armas, para hacer justicia, vengar a los agraviados. En Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Eso es lo que deberíamos de temer. Pero los malos aquí en México, en vez de temer, le dan abrazos. Santo Dios, no es que la verdad es una vergüenza. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, para eso les dio armas, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero si un gobierno no castiga al que hace lo malo, entonces no sirve para nada. Al contrario, censuran al predicador, censuran al que ha hablado de un buen valor, al que le dice a las personas de la ideología asquerosa de género, mentirosa, mentira diabólica, que están bien. O sea, eso es un gobierno. Es una payasada. Eso no es un gobierno, es una payasada. Al que le dicen los niños que hay niñas y niños y niñas y no sé qué tanta tontería. Tenemos un gobierno de Dios, mínimamente, por lo menos. ¡Nada! Ni mínimo. Nada. Se supone que el gobierno debe de infundir temor y hacer venganza de los agraviados. Pero cuánta injusticia vemos desde que tengo uso de razón en México. Dice, no hables de política, pero con la Biblia me habla de política. Arráncale esos pedazos a la Biblia entonces. Donde a mí me está hablando aquí de la política, de cómo debe de gobernarse un país. Bendito sea Dios. Bukele lo está haciendo. México lo puede hacer. Pero tienen que tener carácter, temor de Dios antes de los hombres. Pero Claudia Sheinbaum teme más a los hombres.
a los que los amenazan, a los que le dicen qué tiene que hacer. Porque ella dijo, estas son palabras de ella, lo que voy a decir ahorita. Escucha. En este nuevo orden mundial tenemos el mejor acuerdo posible. O sea que ya se doblegó al nuevo orden mundial, pero que no, México es un país soberano. ¿Por qué tiene que entrar en un orden mundial? Porque en vez de pararse firme con el temor de Dios y con el respeto a su país y con amor a su país, se rinde el nuevo orden mundial, no importando el mejor acuerdo posible. Quiere decir que se da cuenta que no es bueno, pero va a buscar lo mejor de entre lo malo. No es posible lo que estamos viviendo. Honestamente no es posible. Versículo 6. Romanos 13:6. Pues por eso pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, para eso se dan aquí dice tributos, pero son impuestos. Estamos pagando impuestos a un gobierno que no hace lo que tiene que hacer, que no se conforma a Dios. No digo que hagan culto a Dios, pero que respeten lo bueno, lo agradable, lo honesto, lo justo. No tengo que decir que hagan culto a Dios y que pongan alabanza en el Palacio Nacional. Obvio, no. Pero sí, que hagan lo recto, que no se empoderen de todo el dinero. Se dice que el país mexicano está endeudado el doble de lo que pasaron los otros 5 o 6 sexenios antes de Morena. En un sexenio y parte de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el dinero? Dice aquí que son servidores de Dios, pero hay algo interesante, van a dar cuentas a Dios. Ahora, como iglesia, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver. Como iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Vivamos, ojo a esto, ¿para qué vamos a orar? Por los gobernantes, ¿pero para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí nos está diciendo que debemos de orar para que los gobernantes hagan su verdadera labor, la labor que Dios ha determinado que deben de hacer, por la cual van a dar cuentas estos corruptos hijos del diablo, si no se arrepienten pronto, si no se arrepienten. Entonces dice que aquí que el gobierno debe de hacer que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Así está México, viviendo quieta y reposadamente. Así está Nigeria. Así está tu país. ¿De qué país eres? No sé. Antes allá en Salvador tenían que esconderse de las maras. Vivían quieta y reposadamente. No, para nada. La labor del gobierno es que tu país, su pueblo, esté quieta y reposadamente, y no la están haciendo. Que no quieren vivir con ellos. Cuba está quieta y reposadamente. No, a ellos pues los gobernantes. Venezuela, pobrecitos también. Estamos viviendo tiempos donde los gobernantes están de cabeza. Y muchas veces la culpa la tiene el pueblo porque le dio su voto. No le pidió dirección a Dios, porque el mismo pueblo no teme a Dios. Entonces, si yo estoy viendo que mi gobierno está mal, debo de orar en contra de sus acciones, su injusticia. Pedirle a Dios que le abra el entendimiento, o que los cambie, o haga algo ahí. Dios tiene el poder de cambiar la situación. ¡Aleluya! No sé si lo creo, pero es lo que me muestra. Acá hay una guerra espiritual y esos gobernantes están
enfrentando demonios que los manipulan. No lo están enfrentando, mejor dicho, están siendo manipulados por demonios. Porque no los enfrentan. ¿Cómo van a enfrentar si ni saben? Y peor cuando se van a elegir como Claudio Sheinbaum y AMLO y se van a ver a un brujo. Son irresponsables de su labor. Pero algo interesante de todo esto, no importa qué tan malos sean o qué tan buenos, qué tan corruptos, Dios quiere que sean salvos, que vengan a la salvación y al conocimiento de la verdad. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Si eres de otro país, ora por tu país. Oro en el nombre de Jesús para pedirte, Señor, que obres en esta hora en México. Te pido en el nombre de Jesús que reprendas toda injusticia. Queremos vivir en México, como dice tu palabra, quieta y reposadamente, que el gobierno haga su labor. Haz que este gobierno de Morena haga su labor, o quítalo de en medio, Dios mío. Y pon a alguien que haga esta labor, que haga que México esté quieta y reposadamente. Y todos los países, Señor. Oro por cada gobernante de todo el mundo, que tú obres, Señor. Yo sé que me vas a escuchar, Abasota Tarabasí. Tú has levantado, Señor, estas marchas en estos días, que yo no estoy de acuerdo con tanta violencia, pero a veces puede ser necesario, porque tienen que arrepentirse los gobernantes que no están haciendo tu voluntad. Aunque no te conozcan, tienes que hacer lo que es bueno, lo correcto, lo que es justo. No estoy diciendo que hagan cultos en el Palacio Nacional, pero que sí hagan su trabajo para lo que fueron puestos. Fueran puestos por Dios, sean puestos por el hombre o por dictadura, pero que hagan su trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, despierta a tu iglesia, que entienda eso. Quita ese dogma, ese tabú, mejor dicho, de que no nos metamos en política. No, tenemos que meternos. Tenemos que meternos. Despierta, derriba ese tabú. Derriba ese tabú en el nombre de Jesús. Bendice a Margot Guerrero, en el nombre del Señor Jesucristo. Le puse amén, oremos por nuestros gobernantes, amén. Oramos por este gobierno. Pero no oramos para aplaudirle sus injusticias. Oramos para que hables a su vida, para que trates con ellos, o para que si hay que revocarlos o destituirles de su cargo, poner a alguien, que seas tú poniendo a alguien que lleve a México a vivir quieta y reposadamente, como lo pudo hacer tú a través de Nayib Bukele, oh Dios. Ella se consagró, esta mujer, con AMLO, a la brujería, y por eso tienen los demoniados y le están manipulando. Pero reprendemos todo demonio de brujería y hechicería que está sobre Claudia Sheinbaum en el nombre de Jesús. Toda brujería y hechicería que hay sobre Morena. Todo pleito, porque hay una gobernante de Morena, Señor, que se enojaron porque un varón levantó la voz diciendo que Dios bendiga a México. Pues que Dios bendiga a México y fortalezcan a todos los que creen en ti, los que te invocan. Dale más fuerzas a los que son tus hijos en el gobierno. Dale fuerzas, dale la victoria, dale la oportunidad, Señor, a aquellos que van a hacer justicia. Reconozco que a lo mejor muchos de ellos puedan tener una fe equivocada, pero tienen el corazón dispuesto para hacer lo correcto. Puedes usarlos. Y también pedimos por tu salvación, tanto de los corruptos como de los rectos, en el nombre de Jesús, porque tú no quieres que ningún hombre perezca. Tu misericordia sea. Reprende todo espíritu que gobierna México. Reprende toda potestad y todo principado, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos que esta palabra va a llegar a otros y que tu nombre va a ser glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, amado pueblo. Sigue orando por el gobierno mexicano y de cualquier parte del mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Tan peligroso es este mensaje que no podía transmitir en vivo. Me rebotó como 5 veces, para que sepas. No se puede, y no se puede, y no se puede. Y quise etiquetar, y cuando quité la etiqueta, ahora sí, como es el diablo de mañoso. Pero el Señor lo reprenda. Vamos, hay victoria como sea. Comparte este video, compártelo 2 o 3 veces, las veces que puedas, que no te cuesta nada. Dios te bendiga. Estamos en contacto.